Después del receso de la escuela sabática, ahora es el sermón, y bueno, aquí está seguiremos con la serie del tercer al cuarto ángel. En esta segunda parte hablaremos sobre la verdad y esta guerra que ya hace tantos siglos viene continuando por este motivo. Pero primero comenzaremos con una oración. Padre Celestial que estás en el alto cielo, te damos gracias por tu gran nombre, tu gran poder y por el amor con que nos has amado, dándonos a tu Hijo más querido, Señor, para nuestra salvación. Te damos gracias por habernos creado, habernos llamado a la existencia y dejarnos también este legado, este sábado, como conmemoración de tu poder creador, pero también de tu poder redentor. Gracias porque en él anunciamos que tú eres el Dios y tienes autoridad sobre todas las cosas, pero que también muy pronto volverás. Te pedimos la bendición de tu Santo Espíritu. Te pedimos que hoy tú nos edifiques, nos confirmes y fortalezcas nuestra fe para los acontecimientos que vienen. Necesitamos de tu gracia y de tu perdón y de toda la sabiduría y el conocimiento que tú nos puedas dar. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a predicar este Evangelio y a llegar hasta los confines de la tierra. Prospera y honra este mensaje porque es tuyo y porque glorifica el nombre de Cristo, en el cual todo te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Bueno, la anterior vez que estuvimos tratando en el comienzo de este culto, de esta serie, hablamos un poco sobre el comienzo del mensaje del tercer ángel. Habíamos puesto un texto que es como el texto base, que es: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Este es el texto adventista por excelencia. Está en Daniel 8:14. Y tratamos de ver lo que significa esta purificación del santuario, pero quizás no tanto enfatizado a lo que está pasando en el cielo, que claro que su cumplimiento pleno ha sido ahí, sino a su extensión en la tierra. Vimos cómo este santuario también simboliza y es la iglesia de Dios, que Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros y en este momento ya directamente realizando el juicio a su pueblo, pero que su cuerpo, que somos nosotros, llega aquí y está aquí en esta tierra. Y cómo tiene un impacto sobre lo que aquí se está haciendo. Leíamos esta cita, y esta sí la quería repetir, es de Ellen White también. Aquí leeremos textos bíblicos y textos de Ellen White en este momento. Y está en Joyas de los Testimonios, en el volumen 3. Dice: al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir, alabemos a Dios. Mientras contemplo lo que el Señor ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. No tenemos nada que temer en lo futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Vemos que esto tiene un doble cumplimiento. Nos puede afectar individualmente a cada uno, pero también nos habla a la iglesia como cuerpo, a una iglesia que no solo no nació en 1844, sino que ya venía desde hace casi 6.000 años. Desde la entrada del pecado, Dios instala un verdadero nuevo orden mundial. Tiene que reorganizar las cosas y se pone en marcha este plan de la salvación, este plan de redención. Aquí veíamos un poco también las definiciones sobre la palabra que en general está puesta como purificar, la purificación del santuario, pero veíamos también que puede ser restauración. Y ese es el énfasis que vamos a tratar ahora en el comienzo, el hecho de la restauración de este santuario, que tiene muchas vertientes, y lo que hoy trataremos es en algo fundamental, que es la restauración de la verdad. Vemos que en Zacarías, por ejemplo, 8:3, ya hay promesas. Dice: así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén.
y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Podemos ver que esto tendrá un cumplimiento pleno en la Nueva Jerusalén, pero esto no solo se aplica a ese momento. Vemos que ese momento, como la segunda venida de Cristo, no es más que la consumación de todo un plan. Pero también sabemos que el monte Sión representa a la iglesia, Jerusalén, y Dios tiene que restaurar la verdad en la iglesia. Veremos un poco en este culto, un poco esta lucha que ha habido, especialmente en estos últimos 2000 años. En Jeremías 33:6 también nos dice: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron. Dice en el Salmos 37:3 también dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Acá nos habla de la verdad ya como un pastor. Después también nos sigue diciendo David dentro: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Vemos como la luz y la verdad son guías, son pastores, porque bueno, sabemos muy bien quién representa esta luz y quién es la verdad. Y Pablo, en la carta a Timoteo, le dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí vemos un texto que es sumamente importante. Vemos que Dios desde el principio ha querido depositar aquí en esta tierra la verdad, toda su verdad, que es la fuente de donde provienen todas las verdades que puedan surgir en este mundo, del carácter que sea. Cualquier cosa que es así, que es justo y que es verdadero, proviene de Dios. Y todo lo que no es, pues no proviene de Él. Por eso también tenemos que saber que la verdad no se encuentra plenamente en una persona, sino que Dios siempre ha constituido un grupo, una comunidad, una iglesia. Podemos ponerlo como una familia y que tiene que estar íntimamente relacionado, totalmente y absolutamente relacionado con Jesús, siendo Él la cabeza. Esto es muy importante porque a veces podemos ir, como quien dice, por libres. Podemos ir para acá queriendo dar el mensaje. Nuestras intenciones pueden ser buenas, pero Dios siempre nos trata de conducir a su iglesia. Es muy difícil para una persona individualmente conocer toda la plenitud de la verdad, por lo menos que Dios tiene en ese tiempo en esta tierra. Siempre nos tienen que haber guiado. Siempre hay gente que ha recorrido un camino y ha allanado las cosas. Y todas las personas, por más que hayan sido grandemente utilizadas por Dios de una manera especial y puedan haber encontrado verdades ocultas o nuevas verdades en la Escritura, también han sido guiados por la iglesia, por gente, por hombres que los precedieron. Pero ¿qué nos dice la Biblia sobre qué es la verdad? Quizás hemos escuchado mucho y seguramente, pero vamos a ver algunos textos. Dice: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Vemos que es un atributo inseparable de Dios. También en otro salmo, David nos dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aquí nos habla ya en relación con la ley. Siempre hubo, quizás se ha comentado seguramente aquí, de un tema filosófico de cómo poder coordinar, poder ensamblar, poder ver si hay relación o no entre la justicia y la verdad. En la Biblia no cabe duda. Son dos cosas que son parte de lo mismo. Tu ley es la verdad. Si la ley es la norma de la justicia, pues la ley es la verdad también. Para llegar a un juicio justo hay que exponer los hechos verdaderos. La Biblia nos dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Aquí vemos también otra vez esta relación entre la ley, entre el juicio, entre la justicia y la verdad. Y nos dice que la suma de tu palabra es la verdad. Sabemos que para encontrar una verdad en la Biblia
tiene que estar en toda la Biblia, no nos alcanza con un versículo acá y quizás otro allá. Tiene que ser un hecho fundamentado y tiene que estar realmente evidenciado en toda la palabra. Y podemos ver también que ahora en este tiempo con Ellen White la historia no cambia. Pero en un momento de la historia, la ley había sido dada y la ley es la verdad. Y por 4000 años, Dios condujo un pueblo de la mejor manera que pudo, respetando la libertad también individual y la libertad de este pueblo como nación, para manifestar todo su conocimiento y toda su verdad al mundo. Pero tenía que haber un momento. Es quizás el momento más importante de toda la historia de la humanidad. Quizás no el más espectacular e impresionante, ese está pronto a venir. Pero este es el momento crucial de la eternidad. En Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí es donde se manifestó la plenitud de Dios. El mismo que es la verdad, el mismo Dios de donde provienen todas las verdades, vino a este mundo. En 1 Juan 5:6 dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Aquí nos habla de que el Espíritu es la verdad. También nos hablaba que es el Dios de verdad. Y Jesús dijo también en Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí vemos que Dios es la verdad, que el Espíritu es la verdad y que Jesús es la verdad. ¿Son lo mismo? Pues en gran manera sí, pero sabemos que son personas independientes. No podemos decir que porque Jesús dijo yo soy la verdad y el Espíritu es la verdad, entonces son la misma persona. Sino que obviamente si Dios y toda la deidad es la verdad, ¿acaso podemos decir que el Padre no es la verdad? Pues por supuesto que lo es. Pero se manifestó esta verdad de Dios en la persona de Jesucristo de una manera absoluta. Y sabemos que Jesucristo estaba lleno plenamente del Espíritu Santo. Luego en el Evangelio de Juan también nos habla de ciertas condiciones para que esta verdad pueda habitar en nosotros, para que podamos conocerla. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí también hace una referencia al Espíritu a veces se lo llama el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, pero acá Jesús también nos habla especialmente, lo que queda relatado en el Evangelio de Juan, como el Espíritu de verdad. También dice en Juan 16, del 12 al 14, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí vemos que Jesús vino a dar toda la revelación que el hombre necesita, pero también, según nuestra condición, podemos soportar un grado de luz y quizás no más del que Él quisiera darnos. Pero está claro que ese Espíritu nos lleva a toda verdad. Tenemos una condición, tenemos que guardar los mandamientos. Quizás conocemos y algunos podemos haber estado más o menos con iglesias que acostumbran a decir una frase, esta es iglesia donde está la sana doctrina. Pero de base ya, si tú dices, ¿y guardas los 10 mandamientos? No, te van a decir. Podrán dar las explicaciones, las excusas, pero de base dirán que no, que los 10 no los guardan. Y comúnmente llaman iglesia de sana doctrina. Vemos que la doctrina, que es la enseñanza de Jesús, para que sea verdadera, tiene que haber una condición, tiene que haber los mandamientos.
Luego veremos, porque también hay épocas de oscuridad donde Dios puede pasar por alto cierta ignorancia, pero también por eso el pueblo tampoco está capacitado para recibir todos los dones del Espíritu. En Juan 8, del 31 al 32, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el mundo, yo creo que difícil que alguna persona diga que no busca la verdad. Creo que en mayor o menor medida todos dirán que buscan la verdad, o hasta cierto punto. Algunos dirán, bueno, no me interesan ciertas cuestiones, pero claro, me interesa la verdad. Pues la Biblia no dice eso. Y veremos más adelante que no es del todo así. Pero sabemos que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero acá hay algo que también todos decimos, podemos decir, todos queremos ser libres, ¿no? ¿Alguien quiere estar preso? ¿Alguien quiere estar sumido en algo que nos limite? No, todos queremos ser libres. Pero hay una condición claramente, que es la verdad, lo que nos hace libres. Esta es una de las citas más famosas. También se la ha quizás blasfemado o se ha hecho ironía. Había un campo de concentración en la época de la Segunda Guerra Mundial que decía, y el trabajo os hará libres, ¿no? Bueno, sabemos esa burla, ¿no? Que estaban haciendo esta gente contra los que tenían ahí. Pero utilizando esta frase. Y de alguna manera las religiones siempre han apuntado a la liberación. Todas. Algunas pueden hablar de justicia, otras no, pero todas hablan de verdad. Pero no todas dan la misma connotación. Veremos un poco más adelante de eso. Aquí Ellen White nos dice, Jesús habló cual nunca habló hombre alguno. Derramó sobre los hombres todo el tesoro del cielo en sabiduría y en conocimiento. No había venido para expresar sentimientos y opiniones inciertas, sino para hablar la verdad establecida en principios eternos. Dice que no vino para expresar sentimientos, ¿no? El mundo hoy, el sentimentalismo es algo que tiene mucha cabida y cala muy profundo y muy rápido. Ni opiniones inciertas, no lo que a él le parecía. Él todo el tiempo decía que no hablaba, no hacía su voluntad y que sus palabras eran las de Dios, sino que vino para hablar la verdad establecida. ¿Estaba establecida ya esa verdad? Podría haber hecho revelaciones científicas que habrían puesto en el olvido como pequeñeces los descubrimientos de los mayores hombres. Esto hace poco se ha comentado. Y quizás hoy es lo que la gente quiera, lo que la gente más quiere y lo que más se tiene por sabio a la persona que revela o que da conocimiento sobre verdades científicas, que no son más que cosas naturales. Jesús nos vino a hablar de cosas mayores, que son las verdades espirituales. Imposible poder encontrarlas por nosotros mismos. Pero esta no era su misión ni su obra. Había venido para buscar y salvar lo que se había perdido, y no quiso permitir que nada lo desviase de su objeto. Reveló verdades que habían estado sepultadas bajo los escombros del error. Las libró de las exacciones y las tradiciones de los hombres. Exacciones es como exigir un pago injusto, violentamente. Y les ordenó permanecer firmes para siempre. Rescató la verdad de su oscuridad y la puso dentro de su marco apropiado, a fin de que resplandeciese con su lustre original. Qué de extraño hay que las muchedumbres siguiesen en las pisadas del Señor y le rindiesen homenaje mientras escuchaban sus palabras. Aquí vemos que dice que reveló verdades que estaban sepultadas bajo los escombros del error, que las rescató de la oscuridad. En la primera parte que vimos la otra vez, que hablábamos un poco especialmente en el tema del santuario, y veíamos cómo en el santuario estaba ya simbolizado, revelado quizás de una manera, claro, velada, todas las verdades. Inclusive veíamos cómo Ellen White mismo nos decía claramente, y algo que podemos ver ya solo viendo la figura del santuario, que estaban revelados los tiempos de la primera y de la segunda venida de Cristo, algo que hoy tantos niegan, pero que ahí estaba, que decía claramente sobre la primera
venida de Cristo que estaba revelado en el santuario y que también nos indicaba el tiempo hasta la consumación, hasta el fin del mundo. También nos dice, hay que hacer un trabajo duro para desalojar de la mente el error y las falsas doctrinas, con el propósito de que la verdad y la religión de la Biblia puedan hallar cabida en el corazón. Es un duro trabajo, un arduo trabajo. Nadie como Jesús, nadie como Jesús. Podemos ver, sabiendo un poco, conociendo lo que dice la Escritura, la historia, la situación cuando Jesús vino. Ahí nos revelaba Ellen White que las verdades que Dios ya había revelado, que estaban inclusive escritas, pero habían quedado enterradas en los escombros del error, en las tradiciones, en las opiniones humanas. Y Jesús tuvo que hacer este duro trabajo para manifestar la verdad en toda su plenitud y, como nos decía, ponerla en su marco adecuado. Juan 18, 37 y 38 dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Aquí vemos algo que en el mundo, hace un tiempo, especialmente en el siglo XX, hubo un plan realmente deliberado, iniciado primeramente por, ¿sabemos quién?, por Satanás, de unir, de fundir el hinduismo o todo el orientalismo con el cristianismo. A partir de los años de principios de siglo comenzó un movimiento, comenzó no un linaje, pero sí digamos, una serie de gurúes, que especialmente fueron 4, que se ocuparon de este motivo. Todos eran de la India y uno, el último, el cuarto, hay un libro que es muy famoso quizás para alguno, hay uno que se llama, bueno, no recuerdo, La vida de un yogi o algo así, pero bueno, es de Paramahansa Yogananda, inclusive que escribió un libro que se llama La segunda venida de Cristo, interpretando los 4 evangelios, interpretando, bueno, según él y según su mirada oriental, cada versículo de los evangelios. Este hombre fue a Estados Unidos para decir que Cristo enseñó lo mismo que había enseñado Krishna. Krishna es un ser completamente mitológico, no es histórico. Entre las supuestas encarnaciones de Vishnu, Krishna es el 8º, el 9º es Buda, y a Buda ya se le llama el histórico, a Krishna se le llama el amante, pero él no es un personaje histórico. No se sabe exactamente quién ha escrito las palabras de Krishna, que están en el Bhagavad Gita, pero sabemos que no existió. Pero bueno, él vino para decir que eran las mismas enseñanzas. Una de las cosas que se dicen, utilizan esta frase cuando Pilato dice ¿qué es la verdad? Y nosotros podemos ver que no hay respuesta de Jesús. Pero también, si uno lee el texto, nos dice, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Ellen White nos aclara que realmente Pilato no quiso escuchar la respuesta, que inmediatamente apenas hace la pregunta, se da vuelta y se va. Jesús ya había revelado y había dicho, yo soy la verdad. En el mundo pagano, en el mundo oriental, se habla que la verdad es algo que no se puede llegar a conocer, que la verdad trasciende las palabras, los razonamientos, cualquier argumento. En el fondo la verdad termina siendo un silencio prácticamente. Eso quizás es más budista, algunos dirán que hinduista, pero vemos que en el hinduismo trata lo mismo. La verdad termina siendo una experiencia, una forma de vida, y la verdad está en uno y trasciende a cualquier argumento. Es encontrar ese yo verdadero, es darse cuenta que ese Dios, que es la verdad, que cada religión le puede llamar a su manera, en realidad dicen que es uno mismo, que es romper o darse cuenta que esa separación que uno ve, de encontrar, de poder unirse a ese Dios, realmente no es que se une a otra persona. Ahí vemos un poco una semejanza, una similitud bastante cercana a lo que es el cristianismo. Es verdad que en el cristianismo podemos nosotros, con esta tradición judeo-cristiana,
comprendemos y decimos y aceptamos y proclamamos que la verdad está enteramente en la palabra de Dios. Y que el que tiene la verdad está unido a Dios. Pero creo que todos sabemos y nadie pone en duda que si hay alguien que conoce la Biblia de memoria, es Satanás. ¿Y podemos decir que la verdad está en él? Pues no. Claro que tiene que haber una experiencia. De la palabra sin el Espíritu tampoco nos sirve de nada. Pero el paganismo se ha encargado, digamos, de dar esta idea de que la verdad está en nosotros, y cuando llegamos a la verdad es cuando nos damos cuenta quiénes somos realmente. Cuando vemos la realidad como es y que supera a toda doctrina. Para ellos un libro, una doctrina, una palabra, una escritura sagrada no es más que un vehículo que nos lleva hacia esa verdad. No es un fin último como para nosotros, digamos, que realmente es verdad que con la Biblia nos unimos a Cristo, pero sabemos que podemos tener un fundamento seguro, inamovible e infalible, donde está la verdad en toda su magnitud. Sabemos que es un libro infinito, es inagotable. Pues este concepto, en el mundo que no proviene de Dios, es totalmente aborrecible. Y Pilato, bueno, teniendo esta influencia griega, donde los filósofos también se pasaban rebuscando y dando vueltas, pero nunca podían llegar a la cuestión, buscando un concepto filosófico como verdad, cuando la Biblia nos habla de un Dios vivo, algo que es mucho más que un concepto. También, bueno, teniendo esta mentalidad, se habrá preguntado muchas veces, como romano, con toda la herencia griega, qué es la verdad. Y realmente la tuvo enfrente y sabiendo, y no quiso oírla. He puesto esta imagen, creo que todos podemos darnos cuenta a qué momento histórico se refiere. Y la verdad que me agradó porque generalmente si uno busca imágenes del Pentecostés, lo que encuentra generalmente son imágenes donde están los discípulos y en el centro María. Pero aunque no sea así, están con esas caras muy místicas, ¿no? Esas caras que podemos ver en los santos, con esa mirada para arriba, ese rostro demudado, pálido, en algo que yo personalmente, y creo que a muchos nos ha pasado y por eso estamos aquí, nunca nos ha atraído. Como diciendo, bueno, vale, tiene que haber algo más, pero yo no quiero ser como ese santo de ahí, ¿no? De que tan humilde se encorvaban y literalmente, con ese rostro pálido y como de tanta mortificación morían jóvenes y su vida era buscar un sufrimiento, un dolor y en el fondo también una experiencia para llegar a ese Dios. La Biblia no era suficiente para ellos. En general no la conocían, poco la conocían. Pero aquí vemos una situación más diferente, más acostumbrada a lo que es esto que estamos viviendo hoy en día y a lo que tenemos por idea quizás que el protestantismo ha rescatado. Un púlpito sencillo, no un altar, no se ofrece un sacrificio, Jesús ya fue nuestro sacrificio. La palabra de Dios, y generalmente todos participando, como es normalmente también alguien dirigiendo, y el Espíritu Santo que se manifiesta. Ahí aparecen unas pocas personas, sabemos que eran muchos más, eran 120. También claro que estaba María, claro que estaba la otra María y había muchas mujeres, pero no era el centro del culto ni de lo que buscaban los apóstoles. Entonces, nosotros veíamos cómo Jesús vino a rescatar esa verdad, vino a manifestar esa verdad que es Él mismo. Pero también conocemos que mucho le costó a los discípulos llegar y conocer lo que Jesús quiso enseñarles. Pero hubo un momento clave en la historia, no solo del cristianismo, en la historia de este mundo. Hubo un hombre, en un hecho también de los hechos claves de la historia, la Revolución Francesa, que dijo, si 12 hombres pudieron cambiar el mundo, pues uno solo también lo podrá hacer. Ese hombre es Voltaire. Por ahí se recuerda el nombre, pero poco ha cambiado y nada en comparación de lo que han hecho estos 120, quizás con estos 12 a la cabeza, ¿no? Pues de alguna manera. Ellen White nos dice, el derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana y gloriosos fueron los resultados. Hasta el fin del tiempo la presencia del Espíritu ha de morar con la iglesia fiel. Aquí vemos que no es algo que
se derramó y terminó. Nosotros, como adventistas, esperamos, o la iglesia adventista y personalmente, claro, esperamos siempre esa lluvia tardía. Pero acá dice, nos habla claramente que esa lluvia temprana comenzó en ese momento, ese derramamiento del Espíritu Santo, y que había de demorar hasta el fin del tiempo. Dice, cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos, comprendieron ellos las verdades que Cristo había expresado en parábolas. Les resultaron claras las enseñanzas que habían sido misterio para ellos, misterios. La comprensión que obtuvieron del derramamiento del Espíritu Santo los avergonzó de sus teorías fantásticas. Sus suposiciones e interpretaciones eran insensatez cuando se comparaban con el conocimiento de las cosas celestiales que recibieron entonces. Eran guiados por el Espíritu Santo y la luz resplandecía en su entendimiento que antes estuviera obscurecido. Dice que se avergonzaron de sus teorías fantásticas, suposiciones, interpretaciones. Cuando venga la lluvia tardía, ¿tendrá que generar el mismo sentimiento? Habíamos hablado de cuando comenzó el mensaje del tercer ángel. Habíamos hablado de ese momento de 1844, un momento también trascendental para la iglesia, que fue una piedra de tropiezo para lo que eran las iglesias organizadas en ese momento, pero también para el mundo entero en ese momento, quizás la mayoría hoy mismo sin saber todo esto, fue un momento de grandes cambios. Y veíamos que el mensaje del primer ángel que había comenzado un poco antes de ese tiempo, cuando se empezó a proclamar la venida del juicio, porque es verdad que proclamaban la segunda venida de Cristo, pero también decían, viene el juicio viene, y no se equivocaban. Y veíamos cómo de manera clara el Apocalipsis nos hablaba de que comenzaba ese juicio investigador, de que comenzaba esa séptima trompeta del Apocalipsis, donde comenzaba el juicio de los muertos. Y decíamos, bueno, si el mensaje del pueblo, de los que ya murieron, comenzó con el mensaje del tercer ángel, el juicio de los vivos comenzará o comienza con el mensaje del cuarto ángel. Es algo que tiene mucha lógica. Dice, pero los discípulos no habían recibido el cumplimiento total de la promesa de Cristo. Recibieron todo el conocimiento de Dios que podían soportar, pero todavía había de llegar el cumplimiento total de la promesa que les había hecho Cristo, de que les mostraría claramente al Padre. Así es hoy, nuestro conocimiento de Dios es parcial e imperfecto. Cuando termine el conflicto y el hombre Cristo Jesús reconozca ante el Padre a sus obreros fieles que en un mundo de pecado testificaron fielmente por Él, comprenderán claramente las cosas que son ahora misterios para ellos. Sabemos que esperamos un momento, cuando Cristo aparezca, en la gloria del Padre, donde muchas cosas rápidamente se nos quedan aclaradas. Es verdad que seguiremos aprendiendo de Dios toda la eternidad. Si es infinito, es inagotable. Y siempre habrá nuevas cosas que Él tendrá para nosotros. Y por eso va a ser maravilloso el cielo. No es algo de un sufrimiento, como se habla también, ya hablábamos del mundo pagano, que habla de esta esperanza, que si es algo que se espera y no llega, eso no es bueno, que si uno no llega a conocerlo todo, pues entonces hay una separación eterna e insalvable. Pues esos son como argumentación en cierto sentido razonable, pero que no tiene realmente un fundamento real. Digamos, uno puede, es como cuando viaja, si uno va conociendo lugares nuevos, no es un sufrimiento saber que mañana conoceré otro lugar nuevo que hoy no conozco y que va a ser quizás más maravilloso que el de hoy. No, al revés, es todo lo contrario, por eso la eternidad será maravillosa. Que Dios siempre tenga cosas nuevas y que nunca lo agotaremos del todo. Dice, notemos que el Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta, cuando ya no contendían por el puesto más elevado, eran unánimes, habían desechado todas las diferencias y el testimonio que se da de ellos después que les fue dado el Espíritu es el mismo. Notemos la expresión, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. El espíritu de aquel que había muerto para que los pecadores viviesen animaba a toda la congregación de los creyentes. Aquí vemos también algo
que tenía que ser también una causa activa para que el Espíritu Santo pueda derramarse. Tenía que haber una unidad perfecta. No era solo una cuestión de orgullo, como nos puede dar al principio la idea, de que ya no contendían por un puesto más elevado, de que habían desechado las diferencias, sino que estamos hablando de un tema doctrinal, de un tema de creencias, de un tema de interpretación. Eran de un corazón y un alma. Estaban realmente unidos en corazón y mente, en creencia, en espíritu, en sentimientos, en un mismo sentir. Solo así pudo derramarse el Espíritu Santo. Hay un momento, este momento, ha sido el momento anhelado y buscado por la iglesia cristiana de siempre, rememorar, que poder vivir otra vez esta experiencia. Así como el mundo creyente, el pueblo de Dios siempre ha tenido, y es algo que llevamos los seres humanos intrínsecamente, yo creo que en nuestros genes, de aquel recuerdo del Edén. Podemos no creer, pero por algo siempre rememoramos un pasado que fue mejor, una era de inocencia. Pero en el mundo cristiano la iglesia siempre ha querido volver a ser como fue en este momento. Veíamos que cuando vino Jesús, esas verdades que fueron establecidas por Dios fueron oscurecidas, enterradas. Hay una lucha, hay una guerra. Ese es el título de esta segunda parte. Una guerra entre la verdad y el error. Hay un príncipe, así como Dios, como Jesús puede ser el príncipe de la verdad, hay un príncipe de la mentira. Y está activo y lucha contra todo lo que pueda ser verdad. Pero Jesús estableció, volvió a rescatar todas aquellas cosas que habían quedado olvidadas. Desechó todo lo que no servía, todo lo que no provenía de Dios, de la palabra. Pero los apóstoles hasta este momento, hasta que no estaban unidos de mente y corazón, no lo podían entender. El mundo cristiano luego tuvo que vivir otra vez la experiencia de esta lucha, de esta infiltración del error. Por eso nosotros creemos que hubo un momento donde la iglesia realmente era infalible. Quizás no conocía todas las cosas. Y sabemos que no conocía todas las cosas, pero sabíamos que habían desechado todo error. Todo lo que tenemos escrito por los mismos apóstoles, por los discípulos de Cristo, son verdades sagradas. Podemos ver que, inclusive en la carta de Pablo, cuando Pablo le habla a los hebreos, le habla de que ya es tiempo de dejar la leche, de cosas básicas. Y cuando habla de cosas básicas está hablando de tema de juicio, tema de bautismo. Hoy el mundo cristiano no conoce el juicio de Dios. Y ahí lo habla como algo básico, que ya tendrían que ir un poco más allá. Cosas que hoy se discuten. Jesús había establecido, y con el derramamiento del Espíritu Santo, esas verdades quedaron establecidas en sus mentes. Y esa iglesia, por lo menos inclusive en su dirigencia y en la mayoría, sabemos que luego entraban las personas y cada uno que viene nuevo tiene que hacer ese proceso y esa limpieza. Pero la iglesia podía tener un fundamento sólido, fundada en los profetas, en los apóstoles y en la piedra angular que era Cristo. Dice, los primeros discípulos salieron predicando la palabra, revelaban a Cristo en su vida y el Señor obraba con ellos, confirmando la palabra con las señales que se seguían. Estos discípulos se prepararon para su obra. Antes del día de Pentecostés se reunieron y apartaron todas sus divergencias. Estaban unánimes, creían la promesa de Cristo de que la bendición sería dada y oraban con fe. No pedían una bendición solamente para sí mismos. Los abrumaba la preocupación por la salvación de las almas. El Evangelio debía proclamarse hasta los últimos confines de la tierra y ellos pedían que se les dotase del poder que Cristo había prometido. Entonces fue derramado el Espíritu Santo y millares se convirtieron en un día. Esto está en el deseado de todas las gentes. Vemos cómo ya fueron confirmados y estaban totalmente preparados para hacer esta obra. También estaban confirmados, valga la redundancia, por todos los dones. A veces nos dicen, ¿y por qué si ustedes dicen que tienen la verdad, por qué no tienen los dones del Espíritu? Bueno, será que todavía no estamos unánimes del todo, pero eso sabemos que llegará, con nosotros o sin nosotros, que esta iglesia que estamos aquí presentes y los que nos escuchan, que somos partes todos, es esta iglesia.
que cumplirá y repetirá esta historia y con una gloria mayor. Pues Dios quiere que nosotros seamos parte. Ahora esa cuestión ya depende también enteramente de nosotros. Pero esta verdad, esta iglesia pura, sin mancha, como lo vemos en la Escritura, como vemos en el Apocalipsis, ese jinete del caballo blanco, puro, sin mancha, sin error, que salió a llevar el Evangelio a todo el mundo, por lo menos el mundo conocido para el pueblo judío, donde ellos estaban esparcidos, y quizás un poco más. Eso no iba a durar mucho. Hay un enemigo que está contra todo el conocimiento de Dios. Daniel 8, 11, 14, lo habíamos leído, dice, aún, ¿de quién habla? Habla de un poder, de un sistema político, religioso, también económico, social, cultural, que trata de abarcar todos los ámbitos de la vida. Dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ya veíamos como que este poder, que se identifica claramente con el Vaticano, con el papado, la iglesia, el catolicismo, echaría por tierra ese santuario. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Por qué la prevaricación? Porque ellos sabían lo que era verdad, lo que era justo, pero iban contrario a ello. Y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces hay un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó, aquel que hablaba, estos son ángeles, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Aquí vemos comenzaba una época también de oscuridad para la iglesia, y una época muy larga, donde se le va a dar poder a este sistema llevado por Satanás para que otra vez vuelva a hacer lo que pudo hacer antes, pero esta vez con una furia mayor, en una manifestación mucho mayor. Cuanto más clara es la verdad y la luz, más densas son las tinieblas. Luego que Jesús se manifestó, que toda la gloria de Dios se manifestó en esta tierra, también el poder de Satanás, el poder de engañar, el poder de las tinieblas ha sido mayor. Y vemos que este anticristo profetizado desde mucho tiempo atrás tendría su cumplimiento en época cristiana. ¿Qué decía el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, del 1 al 12? Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí Pablo hace una advertencia, que no se dejen mover, le decía a la iglesia, que no se dejen engañar por nadie, ni por palabra ni por carta, como si fuera de ellos, de que el día del Señor está cerca. Muchos son los que dicen que la iglesia primitiva y Pablo creía que verían ellos al Señor viniendo en las nubes. Pablo deja claramente que él sabía que no lo iba a ver ese momento en vida. Y que había gente que estaba falsificando inclusive sus nombres. ¿Para infiltrar qué? El error. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hay gente que espera al anticristo viniendo de una manera muy burda, blasfemando de manera directa contra Cristo, hablando palabras inclusive de insultos contra Dios, contra Jesucristo, prácticamente vistiéndose de rojo con cuernos y cola. Pues eso no engañaría a muchos. Dice que este poder se sentaría en el templo de Dios. Veíamos cómo ese templo es la iglesia. También tendrá un cumplimiento de manera más literal, y de eso ya se ha hablado mucho también. Y comentábamos la otra vez cómo cuando Dios intenta restaurar ese santuario, esa verdad, ese restablecer la sana doctrina, la pura verdad, también hay alguien que comienza, este poder que comienza en esos mismos hechos. Veíamos cómo en 1799, algo que ya se quería hacer, pero realmente se pone sobre la mesa, con Napoleón, una persona muy importante para esta gente en la historia, intentan hacer que reedificar
el antiguo templo, para que alguien se siente ahí, y no solo el Papa, sino el anticristo por antonomasia. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Habla de un misterio de iniquidad y de que hay quien lo detiene. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Nosotros vemos aquí que Pablo había cosas que por escrito le eran muy peligrosas decir, como los evangelios, hasta después de la destrucción del templo había ciertas cosas que ellos no ponían y que después Juan sí. Él no podía hablar claramente de Roma, como que Roma iba a caer, porque eso le podía traer muchos problemas. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ese advenimiento es esa parusía, así como se habla de la parusía del Señor, de la segunda venida, así este poder, hay un poder que tiene una venida que también espera que alguien aparezca. Y lo hará con gran poder y señales. No solo este poder hace señales y prodigios, sino que este mismo ser, este Satanás cuando aparezca, con sus señales y sus prodigios hará caer a prácticamente el mundo entero. Y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Por qué Satanás conoce la Biblia de memoria y no la sigue? Porque no la ama. Uno dice, bueno, ¿cómo hay gente que puede negar verdades tan evidentes? Hay un hecho que es imprescindible, hay que amar la verdad. Si uno no ama la verdad, pues no la aceptará aunque lo vea claramente. Y esto es algo que es muy difícil de cambiar. Dice que hay gente que ama en el fondo la mentira, aman la iniquidad, la injusticia y se complacen en ella. Por eso no aceptan la verdad, porque no tienen amor hacia la verdad, en el fondo no la buscan. Acá David habla, había un personaje que mató y Doeg, él mató al sumo sacerdote y 80 sacerdotes que estaban con él por haber ayudado, inclusive de manera ignorante, ante la persecución de Saúl a David. Y este hombre se vengó de cosas de su pasado y cuando ninguno de los siervos de Saúl quiso aceptar esta orden de exterminar a todos los sacerdotes, por lo menos los que estaban ahí, él dio el paso adelante sin ningún problema y lo hizo. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Era de edomita, pero se había, por lo menos en parte o aparentemente convertido y formar parte del pueblo de Dios. Pero vemos un contraste cuando también David habla. Dice, aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Aquí habla de Dios que ama la verdad en lo íntimo. David también la amaba. Pero aquí vemos de un poder de un misterio de iniquidad que empezaba a obrar en la iglesia. Este poder que no se había quedado quieto mientras la verdad, mientras la luz, mientras toda la doctrina y todo el conocimiento para la salvación del hombre había sido desenterrado y establecido de manera perpetua para el pueblo de Dios por el mismo Creador, por el mismo Redentor. Pero Satanás no se queda quieto y siempre tiene a los que están listos para servirle. Y había un tipo de personas que eran los que más le podían servir en ese momento para una obra de largo alcance. Mateo 22:16. Jesús tiene muchas disputas con la dirigencia del pueblo de Dios. Dice, le enviaron los discípulos de ellos, estos son los fariseos, con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Ellos no tenían duda que Jesús amaba la verdad. Y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Ellos reconocían algo que era atributos de Dios, que no hacía acepción de personas, que enseñaba el verdadero camino, que no se andaba con vueltas y hablaba lisa y llanamente. Dice, pero ahora, y Jesús les dice, más adelante a esta gente, a los fariseos y a toda esta gente, herodianos
y también saduceos, que al principio quizás eran más indiferentes, pero al final también se unieron a esta liga de Satanás y lo han hecho y de manera muy importante. Pero ahora procuráis matarme, a mí, les dice Jesús, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Ellos se consideraban hijos de Abraham, pero Jesús les dice que Abraham jamás haría algo así. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Jesús decía las cosas claras. Jesús le hablaba a los dirigentes de esta manera: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Por cosas mucho menores que estas, las cosas que nos dicen, ¿no? Desde parte de cierta gente de la iglesia organizada. Cuando están haciendo están tomando el mismo camino y vemos que están cumpliendo lo mismo que ellos cumplieron, ser hijos del diablo. No todos, pero los más encumbrados y la gran mayoría de ellos. Jesús dice que en Satanás no hay verdad en él, que él es un homicida y que es mentiroso desde el principio. Claro, tenemos que ver que cuando Dios crea a Lucifer, no era así. Pero desde que él, de alguna manera, se convierte en Satanás, desde ahí ya la verdad no estaba en él, y la mentira es lo que ha dominado sus propósitos, y el homicidio. Pablo le escribe a Tito: este testimonio es verdadero, por cuanto repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Aquí vemos cómo Pablo, y no es el único, tiene que tomar cartas en el asunto. Ya había gente que estaba infiltrando esta iglesia, que venía con fábulas judaicas. ¿Cuántos hoy están creyendo estas fábulas? ¿Cuántos hoy se están dejando hipnotizar por un simple idioma, por una simple lengua? Puede ser muy maravilloso, puede ser muy bonito, puede ser muy abarcante el hebreo. Puede ser, yo no lo sé, quizás superior al que hablamos nosotros. Pero de ahí a idolatrar este hebreo y que todo lo que está en hebreo sea verdad, y todo lo que viene del que habla en hebreo es verdad, y todo lo que no se habla en hebreo, pues es de carácter dudoso. Bueno, hay que ser muy iluso para caer en algo así. Y lamentablemente muchos están cayendo. Y vemos las mismas fábulas judaicas, las mismas personas haciendo la misma obra. Dice Ellen White: podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea derramado, los que no recibieron y apresaron la lluvia temprana no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía. Eso está en Testimonios para los Ministros. Aquí veíamos que la lluvia temprana llega hasta el fin, pero que para recibir la lluvia tardía, que es lo que tanto se anhela, hay que recibir la lluvia temprana. ¿Y qué es la lluvia temprana? Pues ¿quiénes la recibieron? Los apóstoles. ¿Y qué nos dice la Biblia y Ellen White? Que es esas verdades que Jesús estableció, y las verdades que ellos estaban capacitados para soportar. Las verdades de la lluvia tardía, muchas de ellas de manera clara ellos no la podían saber. ¿Qué podían saber los discípulos de Cristo del año 2031? Pero sí que podían saber de los 6.000 años y de los 2.000 años después de la cruz, algunos de ellos. Pero acá dice que si no recibimos, no apreciamos la lluvia temprana, no entenderemos la lluvia tardía. ¿Qué vemos que está pasando? Mucha gente, quizás, y esto no hay ninguna culpa en llegar de afuera, en ser nuevo. Muchos hemos llegado al adventismo, somos algunos más, otros menos, bastante recientes. Somos pocos acá, los que llevan casi toda la vida. Y creo que si acá miro ahora y alguien que ha estado toda la vida, creo que solo hay una o dos. Pero son pocos también los que han estado casi toda la vida. Entonces, es verdad que cuando uno llega carga muchos errores, pero a veces en esa vorágine, que puedo llamarlo, de ver cosas novedosas en el mal sentido, hay cosas nuevas que son una novedad, que son en el buen sentido, que están muy bien, pero ver cosas muy impresionantes, muy llamativas, desprecian o son indiferentes a una obra, la de apuntalar ciertas bases, que harán que seamos fáciles de engañar. Dice, podemos haber recibido cierta medida del Espíritu de Dios.
pero mediante la oración y la fe debemos tratar de obtener una porción más abundante. No debemos cesar nunca en nuestros esfuerzos. Si no progresamos, si no asumimos la actitud necesaria para recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad será solamente nuestra. Veíamos que Dios tenía que restaurar una verdad que había quedado enterrada. Veíamos que la Iglesia Apostólica tenía esa verdad. Podemos decir que esa lluvia temprana es el mensaje del tercer ángel. Veíamos que es el comienzo del juicio, que es el comienzo de la restauración del pueblo de Dios. Podemos decir que la lluvia tardía es el mensaje del cuarto ángel. Hay seguridad, podemos tener seguridad sobre cosas que se hayan establecido. La apostasía que hoy está reinando en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y que la llevará a la ruina completa como organización, puede ser excusa para desconfiar de todo lo que ha hecho. ¿Puede Dios haber levantado algo que no le ha servido para nada, que no ha hecho cumplido su misión ni siquiera en parte? Los judíos fracasaron en su misión más amplia, pero en parte lo justo y necesario la cumplieron. La Biblia, aquí la tenemos. Jesús vino, pudo nacer, y Dios pudo sacar un remanente de ellos para comenzar esta obra cristiana. Pues con la Iglesia Adventista la historia se repite. Hay una parte justa y necesaria que la Iglesia Adventista sí ha cumplido. Lamentablemente la plenitud no. Dice, es cierto que en el tiempo del fin, cuando la obra de Dios en la tierra esté por terminar, los fervientes esfuerzos realizados por los consagrados creyentes bajo la dirección del Espíritu Santo irán acompañados por manifestaciones especiales del favor divino. Bajo la figura de la lluvia temprana y tardía que cae en los países orientales al tiempo de la siembra y la cosecha, los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la Iglesia de Dios. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana, y gloriosos fueron los resultados hasta el fin del tiempo. La presencia del Espíritu ha de morar con la Iglesia fiel. Si no tenemos esas verdades que tenían los apóstoles, pues poco efecto hará la lluvia tardía y rápido seremos engañados. ¿Qué creían los apóstoles sobre la naturaleza de Cristo? ¿Qué creían sobre la Trinidad? ¿Qué creían sobre el milenio? Y tantas otras cosas. Pero acerca del fin de la siega de la tierra se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la Iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía, y en procura de este poder adicional, los cristianos han de elevar sus peticiones al Señor de la mies, en la sazón tardía. Zacarías 10:1 dice, en respuesta Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Tenemos que tener esa idea en la mente, de que tenemos que tener las dos lluvias. Si no estamos claros sobre las bases, si no tenemos mucho conocimiento también, aunque sea el justo y necesario de la historia de la Iglesia Adventista, debemos hacer algo porque podemos ser engañados. Vemos tanta gente como con estas doctrinas que acabamos de hablar, muchos son engañados. Y vemos como la Iglesia Adventista, por rechazar el mensaje del tercer ángel, está cayendo en la apostasía completa. Dice, pero a menos que los miembros de la Iglesia de Dios hoy tengan una relación viva con la fuente de todo crecimiento espiritual, no estarán listos para el tiempo de la siega. A menos que mantengan sus lámparas aparejadas y ardiendo, no recibirán la gracia adicional en tiempo de necesidad especial. ¿Cuál es el requisito para oír el llamado? He aquí viene el esposo, salí a recibirle. Haber recibido la lluvia temprana. Si no la tenemos, pues no podremos recibir la lluvia tardía. Ese es el aceite extra. Acá nos deja, y es clarísimo. ¿Qué pasa? Se ha rechazado. ¿Cuánto tiempo? ¿Desde cuántas décadas hace que teólogo tras teólogo viene derribando y derribando los pilares que Dios ha afirmado a través del arduo trabajo de tantos hombres y mujeres de la historia de nuestra Iglesia? Pero ¿qué pasa? Dice, los que no quieren aceptar las verdades claras y contundentes de la Biblia están siempre buscando fábulas agradables que tranquilicen la conciencia. Mientras menos apelen a la espiritualidad, a la abnegación y a la humildad, las doctrinas presentadas, mayor es la aceptación de que gozan. Esas personas degradan sus facultades intelectuales para servir sus deseos carnales. Aquí vemos de gente que es carnal. Acá tenemos que ver que
no podemos caer en un engaño de ver solo esa parte quizás demasiado liberal. También el fanatismo es carnal. Aquellos monjes que se flagelaban el cuerpo, que hacían toda esa serie de mortificaciones, que supuestamente eran los más abnegados de la historia y se sacrificaban y renunciaban a todo, ¿eran espirituales o eran carnales? Eran carnales. Hay alguien que ahora pronto trataremos o leeremos algo que dijo, y en esas cosas nadie era como yo. Pero este hombre se desprendió de esas cadenas y encontró la luz de la palabra de Dios, especialmente con la doctrina, las que realmente nos traen nuestra paz, y la doctrina quizás la más amada de los cristianos de todas las épocas, que es esa justificación por la fe. Estamos hablando de Lutero. Demasiado sabias en su propia opinión para escudriñar las Santas Escrituras en contrición y pidiendo ardientemente a Dios que las guíe. No tienen escudo contra el error. Satanás está listo para satisfacer los deseos de sus corazones y poner las seducciones en lugar de la verdad. Fue así como el papado estableció su poder sobre los hombres. Y al rechazar la verdad porque entraña una cruz, los protestantes siguen el mismo camino. Todos aquellos que descuidan la palabra de Dios para procurar su comodidad y conveniencia a fin de no estar en desacuerdo con el mundo serán abandonados a su propia suerte y aceptarán herejías condenables que considerarán como verdad religiosa. Los que rechacen voluntariamente la verdad concluirán por aceptar los errores imaginables. Y alguno que mire con horror cierto engaño aceptará gustosamente otro. Sabemos que cuando uno va por el camino cierto, Satanás, para hacernos desviar de ese camino, nos va a llenar de esas verdades que creemos, pero aunque sea una mínima, pequeña, nos las va a sustituir por una verdad. Si tomamos ese camino, ya vamos a estar menos preparados para aceptar la verdad, la mentira siguiente, hasta que caeremos en lo que quizás pensemos que jamás íbamos a caer. ¿Cuántos adventistas hoy dicen que jamás aceptarán el sábado? Y sabemos que el domingo, y sabemos que la mayoría lo harán. Los que rechacen voluntariamente la verdad, bueno, eso lo leímos. El apóstol Pablo, hablando de una clase de hombres que no admitieron el amor de la verdad para que fuesen salvos, declara, por esto Dios les envía la eficaz operación de error, a fin de que crean a la mentira para que sean condenados todos aquellos que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Ya lo hemos leído. En vista de semejante advertencia, nos incumbe ponernos en guardia con respecto a las doctrinas que recibimos. Tenemos que estar en guardia con las doctrinas que recibimos. Está muy bien escudriñarlo todo y retener lo bueno, pero hay que estar en guardia. No podemos confiarnos demasiado porque la inteligencia de Satanás es enormemente mayor que la nuestra. Y acá Pablo otra vez enfrentando a cierta clase de hombres, hermanos, por así decir, suyos. Aquí vemos las consecuencias de esta lucha, de esto que empezó, esta infiltración, y que terminó en este sistema papal y en este exterminio, esta idea, esta voluntad de exterminar a todo aquel que no admita, que no siga el error que ellos proclamaban. Cosas que pronto volverán, hogueras que volverán a encenderse en mayor magnitud y en una intensidad, en un tiempo mucho más corto. Desde el origen de la controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha consistido en destruir la ley de Dios. Para realizarlo se rebeló contra el Creador y aunque expulsado del cielo, continuó la misma lucha en la tierra. Engañar a los hombres para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios, tal fue el objeto que persiguió sin cejar. Sea esto conseguido haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno de sus preceptos, el resultado será finalmente el mismo. El que peca en un solo punto manifiesta menosprecio por toda la ley. Su influencia y su ejemplo están del lado de la transgresión y viene a ser culpado de todos los puntos de la ley. Aquí vemos que el objetivo de Satanás es ir contra la ley de Dios. Todas las otras cosas que le puedan servir para llevarnos a esto, van bien. En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras.
El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora, y es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y de la tradición. No sabemos el tiempo que lleva esta guerra. Sabemos cuánto lleva aquí en la tierra, y son casi 6.000 años, pero no sabemos exactamente cuántos, quizás miles de años más, lleva esta transgresión y esta rebelión que inició en el cielo por Satanás. Pero vemos cómo a través de la historia ha sido un continuo de esta lucha de Dios volviendo a rescatar las cosas que habían quedado enterradas. ¿Quién dice que Jesús, que es un escriba sabio, un escriba docto? Alguien que solo enseña, no, mira, ya las profecías se cumplieron, ya no hay nada más nuevo para el pueblo de Dios, ya no hay nueva luz, solo es lo mismo de siempre. Pues Jesús dice que ese no es sabio y no es docto, sino que es aquel que saca verdades nuevas y viejas. Algunos se deberían hacer pensar, ya no estamos hablando de citas de lenguaje, estamos hablando del mismo Jesús, que lo dijo claramente. ¿Será hasta el fin eso o fue hasta 1844? Pues no hay que darle mucha vuelta, ¿no? Los elementos que se coligarán en esta lucha contra la verdad y la justicia están ya obrando activamente. La palabra santa que nos ha sido transmitida a costa de tanto padecimiento, de tanta sangre de los mártires, no es apreciada debidamente. La Biblia está al alcance de todos, pero pocos son los que la aceptan verdaderamente por guía de la vida. La incredulidad predomina de modo alarmante, no solo en el mundo, sino también en la iglesia. Muchos han llegado al punto de negar doctrinas que son el fundamento mismo de la fe cristiana. Y esto es lo que pasa en la apostasía. Como dice, negarán inclusive al mismo Dios que los rescató, dice también la palabra de Dios. Los grandes hechos de la creación, como los presentan los escritores inspirados, la caída del hombre, la expiación y el carácter perpetuo de la ley de Dios, son en realidad rechazados entera o parcialmente por gran número de los que profesan ser cristianos. Podemos decir que no, yo guardo los 10 mandamientos, pero ¿qué hablamos de la caída? No hay pecado original. Porque eso es católico. ¿Es católico? Miles de personas que se envanecen de su sabiduría y de su espíritu independiente consideran como una debilidad el tener fe implícita en la Biblia. Piensan que es prueba de talento superior y científico argumentar contra las Sagradas Escrituras y espiritualizar y eliminar sus más importantes verdades. Eliminar, espiritualizar y hablar de un conocimiento aparentemente superior, científico, filosófico. ¿A qué se dedican hoy los pastores? ¿A leer la Biblia en general o a leer filosofía? El advenimiento de la Iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. La fe pasó de Cristo el verdadero fundamento al Papa de Roma. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al Papa y a los sacerdotes, prelados, a quienes él invistiera de autoridad. Se le enseñó que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él. Y andando el tiempo se le enseñó también que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y que por lo tanto debían obedecerle implícitamente. Con solo desviarse de sus disposiciones se hacían acreedores de los más severos castigos que debían imponerse a los cuerpos y almas de los transgresores. Así fueron los espíritus de los hombres desviados de Dios y dirigidos hacia hombres falibles y crueles. Sí, aún más, hacia el mismo príncipe de las tinieblas, que ejercía su poder por intermedio de ellos. El pecado se disfrazaba con manto de santidad. Cuando las santas escrituras se suprimen y el hombre llega a considerarse como ente supremo, ¿qué otra cosa puede esperarse sino fraude, engaño y degradante iniquidad? ¿Qué pasó en la Revolución Francesa? Se suprimió la Biblia, se dijo abolida al infame, ¿no? En referencia a Cristo, enterrada al infame, y pusieron inclusive no una persona cualquiera, una prostituta, en un acto de burla y blasfemia total. ¿Qué otra cosa puede esperarse sino fraude, engaño y degradante iniquidad? Al ensalzarse las leyes y las tradiciones humanas se puso de manifiesto la corrupción que resulta siempre del menosprecio de la ley de Dios. Días azarosos fueron aquellos para la Iglesia de Cristo. Pocos en verdad eran los sostenedores de la fe. Aun cuando la verdad no quedó sin testigos, a veces parecía que el error y la superstición concluirían por prevalecer completamente y que la verdadera religión iba a ser desarraigada de la tierra. El Evangelio se perdía de vista mientras que las formas de religión se multiplicaban y la gente se veía abrumada bajo el peso de exacciones rigurosas. Parecía que iba a desaparecer totalmente la verdadera fe.
pronto se repetirá esta historia. No dice Ellen White, parecerá que la iglesia caerá, pero no lo hará al final. Cuando muchos utilizan, ven, la denominación, bueno, sabemos que la denominación tiene su función, pero como cualquier denominación, si desecha a Dios, Dios la desecha. Pero hay una iglesia. Veíamos esa mujer y ese dragón al principio, un dragón que persigue a esa mujer que simboliza la iglesia de todas las edades. Y vemos una lucha continua y esa mujer llegará hasta el fin. Podemos ubicarla desde la descendencia de Set, luego de Abel y de Sem, y así sucesivamente. Esa es la iglesia de Dios que llegará hasta el fin. Ese es el santuario de Dios. Trabajando con paciencia y tenacidad en profundas y oscuras cavernas de la tierra, alumbrándose con antorchas, copiaban las Sagradas Escrituras, versículo por versículo y capítulo por capítulo. Así se proseguía la obra, y la palabra revelada de Dios brillaba como oro puro. Pero solo los que se empeñaban en esa obra podían discernir cuánto más pura, radiante y bella era aquella luz por efecto de las grandes pruebas que sufrían ellos. Ángeles del cielo rodeaban a tan fieles servidores. Satanás había incitado a los sacerdotes del Papa que sepultaran la palabra de Dios bajo los escombros del error, la herejía y la superstición, pero ella conservó de un modo maravilloso su pureza a través de todas las edades tenebrosas. ¿De quién veíamos antes que hablaba Ellen White? De esta gente que, especialmente en los sitios de los Alpes, estas iglesias, estos pueblos, este pueblo de Dios, llámese valdenses, albigenses, cátaros y tantos otros, que hicieron esta obra y continuaron tomando y preservando esa antorcha, que nunca Satanás la ha podido apagar y nunca la apagará. Siempre, aunque sea, en toda la historia, aunque sea, ha habido un guardador del sábado, en toda la historia. ¿Y por qué Dios se tiene que asegurar de eso? Ya veremos un poco a qué nos lleva la importancia de la restauración de esta verdad en este conflicto y en el tiempo del fin. No llevaba, dice, la marca del hombre, sino el sello de Dios. Incansables han sido los esfuerzos del hombre para oscurecer la sencillez y claridad de las Santas Escrituras y para hacerles contradecir su propio testimonio. Pero a semejanza del arca que flotó sobre las olas agitadas y profundas, la palabra de Dios cruza ilesa las tempestades que amenazan destruirla. Como las minas tienen ricas vetas de oro y platas ocultas bajo la superficie de la tierra, de manera que todo el que quiera hallar el precioso depósito debe forzosamente cavar para encontrarlo. Así también contienen las Santas Escrituras, las Sagradas Escrituras, tesoros de verdad que solo se revelan a quien los busca con sinceridad, humildad y abnegación. Dice, era muy precioso. Acá ya vemos a Lutero, épocas de casi 1000 años. Veíamos el comienzo de la Edad Media con la irrupción del papado. Y este mensaje que parecía que iba a quedar totalmente enterrado, totalmente vencido. Veíamos y sabemos la historia, se ha presentado cómo ya los valdenses, quizás ya cansados de luchar, ya estaban cediendo de alguna manera. Pero en ese momento, hombres, y especialmente uno, Dios ha levantado para continuar esta batalla, para retomar esta lucha, para portar otra vez la antorcha y enfrentar al príncipe de las tinieblas y a su obispo. Dice, era muy precioso el mensaje que Lutero daba a las ansiosas muchedumbres que pendían de su palabra. Nunca antes habían oído tan hermosas enseñanzas, las buenas nuevas de un amante salvador, la seguridad del perdón y de la paz por medio de su sangre expiatoria, regocijaban los corazones e inspiraban en todos una esperanza de vida inmortal. Aquellos tiempos eran muy duros para la gente, penitencias, grandes mortificaciones del cuerpo y del alma y del espíritu, para poder alcanzar el beneplácito de la iglesia, quien tenía las llaves del reino de los cielos. Pero acá Lutero rompe con todo y trae esta doctrina, la más importante que había de ser restaurada, la expiación. Encendióse así en Wittenberg una luz cuyos rayos iban a esparcirse por todas partes del mundo y que aumentaría en esplendor hasta el fin de los tiempos. Vemos que la reforma no ha terminado. Pero la luz y las tinieblas no pueden conciliarse. Entre el error y la verdad media un conflicto inevitable. Sostener y defender. Uno de ellos es atacar y vencer al otro. Acá es claro, entramos sí o sí en una guerra, en un conflicto, y el conflicto más grande y tremendo
que hubo en todo este universo. No hay forma. Si nosotros queremos ponernos del lado de Jesús, Él ya nos advirtió y ¿qué nos dijo? No vine a traer paz, sino espada. Mateo 10:34. Y el mismo Lutero dijo pocos años después de principiada su obra, la Reforma. No me conducía a Dios, sino que me impelía y me obligaba. Yo no era dueño de mí mismo. Quería permanecer tranquilo y me veía lanzado en medio de tumultos y revoluciones. Es normal, uno quiere permanecer tranquilo, es normal, es natural. Pero uno, si tiene esa sinceridad y le pide a Dios que quiera hacer su voluntad, así nos vemos obligados, impelidos, lanzados en medio de tumultos y revoluciones. Ahora recién esto está comenzando. En aquella época de su vida estaba a punto de verse obligado a entrar en la contienda. Dice, la Reforma no terminó como muchos lo creen, al concluir la vida de Lutero. Tiene aún que seguir hasta el fin del mundo. Lutero tuvo una gran obra que hacer, la de dar a conocer a otros la luz que Dios hiciera brillar en su corazón, pero él no recibió toda la luz que iba a ser dada al mundo. Desde aquel tiempo hasta hoy, sin interrupción, nuevas luces han brillado sobre las Escrituras y nuevas verdades han sido dadas a conocer. Esto está en el conflicto de los siglos. A veces hablamos, y bueno, sí, es lógico, del mundo protestante, de la Reforma, de los protestantes. Y a veces pensamos que como adventistas no somos protestantes. Y la iglesia adventista ha sido la verdadera iglesia protestante. Y hoy podemos ver que aquí de este ministerio es la verdadera iglesia protestante. Otra cosa es el protestantismo apóstata. Dice que este evangelio será proclamado, predicado por testimonio. Si alguien lo quiere buscar en la Strong, una de las formas de testimonio también es protestar. Era el testimonio, este evangelio que se estaba dando. Y dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hace poco, en también la serie de Primavera-Otoño, se hablaba de Malaquías, ¿qué pasará con ese pueblo del fin del tiempo? Discernirá entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y el error. Dice, el que conoce a Dios nos oye. Esto lo escribe el apóstol Juan, que había cambiado ya mucho en este tiempo y era verdaderamente humilde de corazón, pero podía decir con plena autoridad, el que es de Dios, el que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por más hombres falibles y que estamos en la lucha, pero este ministerio puede decir lo mismo. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. Pues creo que este ministerio ha demostrado por evidencia esta suficiente autoridad para poder hacer suya también esta verdad. Y ya vamos concluyendo, ya al final dice, hemos de afirmarnos en la fe, en la luz de la verdad que nos fue dada en nuestra primera experiencia. Hablamos de la lluvia temprana, hablamos de esa conversión. En aquel tiempo se nos presentaba un error tras otro. Ministros y doctores traían nuevas doctrinas. Solíamos escudriñar las Escrituras con mucha oración y el Espíritu Santo revelaba la verdad a nuestra mente. A veces dedicábamos noches enteras a escudriñar las Escrituras y a solicitar fervorosamente la dirección de Dios. Se reunían con este propósito compañías de hombres y mujeres piadosos. El poder de Dios bajaba sobre mí y yo recibía capacidad para definir claramente lo que es verdad y lo que es error. Pues Ellen White tampoco se corta un pelo en poder decir eso. ¿Y alguien puede decir que lo decía por arrogancia? Pues no. Al ser así delineados los puntos de nuestra fe, nuestros pies se asentaron sobre un fundamento sólido. Aceptamos la verdad punto por punto bajo la demostración del Espíritu Santo. Yo solía quedar arrobada en visión y me eran dadas explicaciones. Me fueron dadas ilustraciones de las cosas celestiales y del santuario de manera que fuimos colocados donde la luz resplandecía sobre nosotros con rayos claros y distintos. Ella cuenta que en esta historia 70 años de ministerio tuvo Ellen White. Si pensamos en un momento en que la iglesia adventista pueda estar fundada, afirmada en un fundamento sólido, pensemos con lógica, ¿qué sería? ¿Antes de la muerte de Ellen White o después? Pues lo más lógico es pensar que fue después, ¿no? Cuando se cogen citas de a veces 1853 para decir, ven, no existe la Trinidad. Pues se está ignorando completamente esta obra de la lluvia temprana, esta obra del tercer ángel de restaurar este santuario, de restaurar esta verdad apostólica. Y Ellen White nos deja claro que esto se hizo
Y la iglesia en un momento hizo esta misión y la cumplió. Y se pusieron los fundamentos y los puntos que hoy se están tratando de demoler. Queda en nosotros saber discernir cuáles son verdad y cuáles no. Y con la ayuda de Dios intentaremos hacer esto. Sé que la cuestión del santuario, tal cual la hemos sostenido durante tantos años, está basada en justicia y en verdad. El enemigo es quien desvía las mentes. Le agrada cuando los que conocen la verdad se dedican a coleccionar textos para amontonarlos en derredor de teorías erróneas que no tienen fundamento de verdad. Los pasajes de la Escritura así empleados están mal aplicados. No fueron dados para sostener el error, sino para fortalecer la verdad. Antes, en su época, se hacía especialmente con la Biblia. Ahora, el trabajo quizás es más arduo de desentrañar eso, porque también se hace mucho con las citas de lenguaje, y que son muchas citas, muchos textos. Dice, todo estudiante debiera fomentar una estricta integridad. Toda inteligencia debiera tornarse con reverente atención hacia la palabra revelada de Dios. Luz y gracia les serán dadas a aquellos que así obedezcan a Dios. Verán maravillas en la ley divina, grandes verdades que no han sido oídas ni contempladas desde el día de Pentecostés. Han de resplandecer de la palabra de Dios en su original pureza. A aquellos que aman verdaderamente a Dios, el Espíritu Santo les revelará verdades que han desaparecido de la mente, y también les revelará verdades completamente nuevas, algo que nunca se ha predicado en el pueblo de Dios. Hay cosas que dijo Jesús que no podía decirlas, pero hubiese sido su intención hacerlo. Cuando el pueblo de Dios vuelva a la fe y a las prácticas de la iglesia primitiva, la fe es práctica, obviamente no nos podemos engañar, como seguramente lo hará bajo la influencia del postrer mensaje, sobrevendrá la lluvia tardía y se reavivarán todos los dones. ¿Por qué no se han reavivado todos los dones? Pues falta la lluvia tardía, falta esa unión también del pueblo de Dios. No pudieron recibirlos en 1844, primero había que restaurar las verdades, no estaban, arrastraban muchas verdades, muchas falsas verdades de los lugares donde ellos provenían. Y fue la obra del tercer ángel también desechar el error y apuntalar y fundamentar a la iglesia en lo que sí era verdadera luz. La lluvia temprana sobrevino al comienzo de la era cristiana en la época de la sementera del Evangelio para que se germinara y arraigara la semilla. Entonces la iglesia disfrutó los dones espirituales. Y cuando al final de la dispensación cristiana sobrevenga la lluvia tardía para madurar la áurea cosecha destinada a los alfolíes de Dios, entonces se volverán a manifestar en toda su plenitud los dones del Espíritu. Esto está muy pronto al caer. Pero a menos que los miembros de la iglesia de Dios hoy tengan una relación viva con la fuente de todo crecimiento espiritual, no estarán listos para el tiempo de la siega. A menos que mantengan sus lámparas aparejadas y ardiendo, no recibirán la gracia adicional en tiempo de necesidad especial. Ya vimos que esta lámpara, este aceite extra, era la lluvia temprana. Necesitamos conocer eso y estar realmente afirmados en ella. Podemos haber recibido cierta medida de Espíritu de Dios, pero mediante la oración y la fe debemos tratar de obtener una porción más abundante. Esto lo hemos leído. No debemos cesar nunca en nuestros esfuerzos. Y dice, si no progresamos, si no asumimos la actitud necesaria para recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad será solamente nuestra. Veríamos cómo en la época del tiempo del fin, a partir de 1798, todo se empezó a establecer en el cielo. Dios empezó a ordenar su tribunal y en 1844 comenzó el juicio. Pero hubo un poder que se le había dado una herida de muerte, pero también desde ese abismo empieza a resurgir. Vemos cómo de ahí comienza toda esa obra de conspiración en gran manera, como nunca se ha visto. Empezamos a ver la obra de creación a través del sistema católico romano, de esa orden oculta del sistema católico romano. Aquellos jesuitas, aquellos que sí heredaron esta antorcha satánica desde bastante tiempo para empezar a restablecer a la Iglesia Católica su posición anterior y más todavía, a ponerla en Jerusalén para dejar el trono preparado para el falso Mesías. Y dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están
de pie delante del Dios de la tierra. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, hará guerra con ellos, contra ellos, y los vencerá y los matará. Veíamos que esto tenía su aplicación en la Revolución Francesa. Como comienza este movimiento ateo revolucionario para destruir completamente la Reforma. Pero tenemos una promesa, dice, se nos ha enseñado que debemos esperar a un ángel que descenderá del cielo y que la tierra será iluminada con su gloria. Entonces contemplaremos la cosecha de creyentes semejante a la que hubo en Pentecostés. Este poderoso ángel no viene con un mensaje delicado, sino con palabras calculadas para agitar lo más profundo de los corazones de los hombres y mujeres. Dice que no viene con un mensaje delicado, sino con palabras calculadas. Pero tenemos que meditar en esto. Hoy se habló en la escuela sabática de que no podemos dar rienda suelta a nuestras pasiones para utilizar textos como estos para terminar siendo ya groseros y atacantes y condenatorios a cualquiera. Como agentes humanos estamos dispuestos a cooperar, con los instrumentos divinos designados para proclamar el mensaje de este poderoso ángel que ilumina la tierra con su gloria. Pero tampoco podemos caer en esa moda que ha venido imponiéndose de hablar demasiado bajito, de querer ser demasiado dulce, más dulce que la miel. No, es un mensaje calculado para sacudirlo todo. Esta es la lluvia temprana, esta es la lluvia tardía, este es el mensaje del cuarto ángel. Este es el mensaje que decimos que ya se está proclamando y que pronto llegará a su consumación y será una cosecha como nunca se ha habido. Pero hay un poder que surge del abismo, que está pronto a retomar también la antigua autoridad que tuvo para desatar su persecución más furiosa. Lleva siglos pensando y intentando hacer esto. Y vemos cómo también entre nosotros este error se quiere colar por cualquier lugar. Tenemos que estar alertas. Pero acá hay un mensaje que está calculado, que tiene algo que sacudirá a todos. Ya sabemos que por sobre todo predicamos que Jesús viene en el 2031 y que esto provoca una ferviente oposición en todos los ámbitos, no solo en los adventistas, sino prácticamente en todo el mundo cristiano. Pero este es nuestro mensaje. Y hay una denuncia clara, hay una advertencia, pero ya no una advertencia, sino un clamor de que el pueblo, de que todo el que se considera pueblo de Dios, si realmente es sincero, salga de esta Babilonia, de este espíritu de error y acepte el precio también que tiene la verdad. ¿Qué nos cuesta la verdad? Dice Salomón, compra la verdad. Pues ¿qué nos cuesta? Nos cuesta todo, pero también lo ganamos todo. Veíamos la otra vez un ángel que se une al tercero, que tiene un mensaje distintivo. Pues eso es lo que nos toca hoy. Y esto es lo que vamos a ver también, el propósito de este mensaje y de esta restauración de la verdad. ¿Por qué hay un sello de Dios? ¿Por qué hay una marca de la bestia? ¿Qué se están disputando Dios y Satanás? ¿Por qué Dios necesita a los 144.000? ¿Podrán vencer todo el pecado? ¿No podrán? De esas cuestiones dependen también la última batalla que se está librando en esta tierra y el triunfo definitivo del Evangelio. La Biblia nos dice que somos santificados por la verdad. Pues veremos el propósito también, intentaremos ir más allá también de por qué Dios necesita un pueblo santo y sin mancha, una iglesia triunfante que esté de pie hasta la misma venida de Cristo. Y por qué Satanás lo quiere evitar a toda costa. Pues esto ha sido el culto de hoy. Espero que haya sido de edificación. Son cosas que seguramente todos hemos escuchado, pero hemos hecho un repaso y hacemos un repaso histórico para seguir afirmando y seguir fortaleciendo nuestra fe. Y espero que haya sido del agrado y que haya servido a todos los hermanos, a los que nos están viendo y a los que nos verán. Así que esto ha sido todo y concluiremos con una oración. Querido Señor y Dios nuestro, santificado y glorificado sea tu nombre, tu poder y tu majestad. Te damos gracias
por cómo has conducido a tu pueblo durante todas las edades. Te damos gracias porque nunca has claudicado en esta batalla. Te agradecemos porque el precio más alto lo has pagado tú. La deidad ha pagado el precio más alto y sin merecerlo, sin correr riesgo. No podías desecharnos completamente, podías eliminar la rebelión de un plumazo. Pero tú nos has amado desde antes de crearnos. Y sabemos y confiamos por fe, porque tú lo has dicho, de que cumplirás cada palabra y de que tu propósito fundamental es que cada uno de nosotros estemos toda la eternidad junto a ti. Los que estamos aquí queremos llegar a eso, queremos la vida eterna, claro que la queremos. Pero sabemos que el camino es arduo, que el camino de la cruz es empinado, es espinoso, y tenemos un corazón donde el pecado por casi 6.000 años se ha arraigado de una manera muy grande en nosotros. Y es una batalla que a veces nos vemos abrumados y que parece que no hay forma de que podamos vencer. Danos esa fe para saber que tú nos darás la victoria y que tú harás todo lo que nosotros no podamos, que esa gracia cumplirá esa función en nosotros y que si no desmayamos y que si estamos alertas sin dejarnos engañar, sea que muramos o vivamos, ahí estaremos de pie. Y por sobre todo, Señor, que la verdad, que podamos ser los instrumentos para que este triunfo de la verdad y la justicia sean completos, porque lo serán. Y hasta el enemigo de las almas, un día arrodillado, tenga que confesar que tus caminos son justos y verdaderos, oh Dios. Perdónanos nuestros pecados porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.